Ella juró que la venganza sería su única bebida en esa tierra árida, hasta que encontró los ojos de ese hombre, tan vacíos y solitarios como su propio futuro. Jake llevaba 3 años aislado en su rancho, un vaquero solitario que había enterrado el amor junto a su esposa. Su vida era un monótono ritual de arena y ganado, pero esa tarde una figura oscura e improbable apareció en la polvorienta carretera. Una mujer. Alta, vestida de un negro que desafiaba el calor del desierto, y dueña de una belleza que parecía tallada para la portada de una revista. Se llamaba Isabela, 30, porte elegante, mirada que oculta una tormenta. Dijo que su auto se había descompuesto y que necesitaba un lugar seguro hasta el amanecer. El aire se cortó de inmediato. No era solo la atracción primitiva que él sintió, sino el presentimiento frío y cortante de que aquella mujer no había llegado por accidente. Su presencia era una promesa de deseo y al mismo tiempo la mecha de una bomba. Lo que nadie imaginaba era que bajo ese vestido elegante, Isabela escondía un antiguo rencor, un mapa familiar y la convicción de que la vida de ese hombre solitario le pertenecía como pago por una vieja deuda. La manera en que ella lo miró, primero con cautela y luego con un atisbo de una ternura prohibida, hizo que la pregunta se instalara en la mente de Jake. ¿Ella era la salvación que su alma rota buscaba o la destrucción que vendría a reclamar el poco sosiego que le quedaba? Él escondía un dolor capaz de destruir la verdad y ella un secreto capaz de incendiarlo todo. Interior del rancho. Noche. Jake y Isabela están terminando una cena simple en la cocina. La tensión entre ellos es tan densa que casi se puede tocar. Jake, el vaquero solitario, era un hombre consumido por la pena, pero no por la debilidad. Su dolor era una armadura pesada que lo hacía parecer más grande y más silencioso. Había enterrado a su esposa Sara hace 3 años, y con ella la risa fácil y la alegría. Ahora, su vida era un ejercicio de estoicismo rural. Su rostro, surcado por las líneas de la fatiga y el duelo, contaba una historia de esfuerzo honesto y una pérdida inmensurable. Sin embargo, detrás de esa fachada de silencio y resignación, yacía una culpa que lo carcomía, un secreto familiar que él creía haber sofocado, un antiguo acuerdo de tierras, una supuesta traición de su abuelo que resultó en la ruina de otra familia. Esta sombra del pasado era la razón fundamental de su autoaislamiento. Él era a sus propios ojos el último eslabón de una cadena de errores, y se castigaba viviendo solo en el rancho como un centinela de su propia miseria. Isabela, por su parte, era un estudio de contrastes exquisitos. Su elegancia no era superficial, sino una capa de hielo diseñada para congelar cualquier emoción no deseada. Su dolor no se manifestaba en lágrimas, sino en una obsesión fría por la justicia. Había crecido con la historia de sus padres, arruinados por el fraude relacionado con las tierras que ahora Jake poseía. Esa pérdida temprana, alimentada por el rencor, la había transformado en una máquina de precisión, enfocada únicamente en la venganza. Ella había pasado meses investigando, aprendiendo cada detalle de la rutina del vaquero solitario, planeando el encuentro perfecto, pero su guión de venganza no contemplaba la nobleza y la tristeza profunda que emanaban de Jake. Él no era el villano gordo y arrogante que ella había imaginado. Era un hombre roto, que olía a tierra mojada y a whisky. Mientras Jake observaba cómo ella tocaba su collar, una pieza antigua de jade, una faísca invisible cruzó el espacio. No era un simple deseo, era una punzada de reconocimiento mutuo. Ambos estaban intrínsecamente rotos, aunque por razones distintas y opuestas. Él era un hombre que se castigaba con la soledad. Ella, una mujer impulsada por una misión solitaria. Cuando sus ojos se encontraron brevemente, Jake sintió un calor desconocido, una grieta en su armadura de pena. Se preguntó cómo una criatura tan sofisticada podía haber terminado en su mundo desértico. Él vio la belleza, sí, pero también una tristeza profunda y bien guardada, un eco de su propia desesperación. Isabela sintió algo peor,
una traición a su propósito. La atracción que sentía era como arena que se escurría entre sus dedos, saboteando su firmeza. Cada vez que el vaquero solitario se movía, con esa gracia melancólica y pesada, ella tenía que recordarse la lista de agravios que la habían llevado allí. Sin embargo, su plan requería intimidad, requería ganarse su confianza para descubrir el lugar exacto del documento que despojaba a Jake de sus tierras. Ella necesitaba interpretar a la mujer vulnerable. «Este lugar es inmenso y silencioso», comentó ella, su voz cuidadosamente modulada para sonar menos a juicio y más a asombro. «Debe ser muy difícil vivir aquí solo». Jake la miró fijamente. «Uno se acostumbra al silencio. Es mejor que el ruido de las mentiras». Su respuesta era una barrera, pero también una invitación involuntaria a la verdad. Isabella sintió una oleada de tensión. «¿Y usted, Jake, a qué mentiras se ha acostumbrado a ignorar?», preguntó ella, buscando un primer indicio de su secreto. El aire se hizo pesado. Él evitó la mirada, se puso de pie y comenzó a recoger los platos. «Las mentiras que nos contamos a nosotros mismos para seguir adelante. Las más difíciles de olvidar». Este diálogo era la manifestación de su tensión romántica. Dos personas hablando de sus traumas pasados, pero utilizando el lenguaje de la atracción. Él veía en ella la posibilidad de romper su soledad. Ella veía en él la clave para terminar con la suya, aunque el método fuera destructivo. El lector ya debe estar pensando, ellos son dos almas quebradas que, si no fuera por este secreto fatal, serían perfectos el uno para el otro. Pero ella está aquí para destruirlo, y él, sin saberlo, está abriendo la puerta a su propia ruina. La faísca no solo existía, se estaba alimentando del dolor mutuo. Este contraste, el hombre noble y triste versus la mujer hermosa y vengativa, hacía que el potencial romántico fuese explosivo. Isabella se levantó de la silla, sus movimientos lentos, deliberados. Se acercó a una antigua estantería de libros. «Parece que le gusta la historia. Veo muchos libros sobre la fundación de Arizona». Jake estaba de espaldas a ella, fregando los platos, pero su cuerpo se tensó con la mención de la palabra historia. En esa sutil rigidez, Isabella encontró la primera confirmación de que su venganza estaba bien dirigida. El pasado de Jake era la llave. Ella se permitió un toque de falsa vulnerabilidad. «Mi familia, perdimos todo, Jake, todo lo que teníamos. Y a veces, la única manera de sanar es entender exactamente dónde y por qué se rompió la historia». Jake se dio la vuelta, el jabón goteando de sus manos. La miró. La intensidad de su mirada perforó su defensa. «El pasado es una trampa, Isabella. Una vez que entras, nunca sales limpio». Sus palabras no eran una advertencia, eran una súplica nacida de su propia experiencia. La tensión era máxima. Eran las almas rotas encontrándose en el desierto, predestinados al amor y a la traición. El silencio en el ocaso no era paz, era una ausencia que Isabella estaba destinada a llenar, no con consuelo, sino con el ruido de la verdad. Ella se movía por la sala con una lentitud premeditada. El plan de venganza exigía cautela y profesionalismo, pero la atmósfera en torno al vaquero solitario le inyectaba una prisa inusual, una necesidad de resolver el misterio antes de que el deseo la consumiera. Jake estaba en la cocina, dándole la espalda. Podía sentir la presencia de Isabella como una presión física, una energía ajena a su mundo. A través del cristal sucio de la ventana, él podía ver su reflejo. Y ella, fingiendo admirar la decoración rústica, lo observaba también. Un juego de espejos, de espías y objetivos. Ella no solo era bella, era inquietante. Jake sabía que debía pedirle que se fuera al amanecer, pero la simple idea de que el rancho volviera a sumirse en el silencio absoluto le causó un frío interno. De repente, un crujido. Un viejo tablón del suelo cedió bajo el peso de Isabella. Jake se giró de golpe. Sus ojos, normalmente nublados por el recuerdo, ahora estaban afilados y alerta. En ese instante, sus miradas chocaron y la tensión silenciosa se hizo absoluta.
No había palabras, solo una comunicación brutal y directa. La necesidad del uno por el otro, la atracción reprimida que se desbordaba como un río en sequía. Isabela sintió que la máscara de frialdad se le agrietaba. Se obligó a sonreír, una sonrisa pequeña y nerviosa, y dijo: «Lo siento. Parece que este rancho tiene más secretos de lo que aparenta». Jake no sonrió. Se acercó a ella en pasos lentos, cada uno resonando en el suelo de madera. Su proximidad era electrizante. El espacio entre ellos era corto, pero estaba cargado de todo lo que no podían decir. «El rancho solo tiene historia. Los secretos los trae la gente», musitó él, su voz grave como el trueno. Estaban a menos de 1 metro, demasiado cerca para ser solo una conversación sobre un tablón de madera. Ella notó el aroma a tierra y tabaco, un olor viril que la asaltó. Él notó el perfume de ella, un jazmín sofisticado que no encajaba con el desierto. El contraste era un imán. Jake extendió la mano hacia la estantería, supuestamente para señalar el tablón, pero su movimiento fue intencionalmente lento. Sus dedos no tocaron la madera, sino que se detuvieron flotando a centímetros del brazo desnudo de Isabela. El casi toque era una tortura. Ella retuvo el aliento. En ese instante, no existía el plan de venganza, no existía el secreto familiar. Solo existían 2 cuerpos en una proximidad peligrosa, preguntándose si el riesgo valía el encuentro. El deseo aquí no era sexual explícito, era el miedo a sentir, la necesidad de consuelo. Ella era el primer atisbo de vida que el vaquero solitario había visto en 3 años. Él era el obstáculo más noble que se había interpuesto en su camino de destrucción. La respiración de Isabela se aceleró sutilmente, y Jake, atento al detalle por la soledad, lo notó. Debería ir a descansar. «Mañana será un día largo», dijo Jake. Su voz era casi un ruego. Él se alejó rompiendo la tensión física, pero no la emocional. Era el miedo a sentir. Él sabía que, si la tocaba, se perdería. Isabela, aliviada y frustrada, se apoyó en la pared. «Gracias, Jake solitario». Ella usó la palabra a propósito, como un desafío, una forma de recordarle su estado y su vulnerabilidad. Él se detuvo en el pasillo, sin girarse, y la palabra resonó entre ellos. Ella subió a la habitación de huéspedes. Era simple, sin adornos, pero tenía una vista perfecta del estudio privado de Jake, la habitación que la investigación de Isabela indicaba que podría guardar el documento de las tierras. Desde la ventana, Isabela lo vio volver a sentarse en el porche. Encendió un cigarrillo, su silueta marcada contra la oscuridad. El vaquero solitario, esperando. Isabela sabía que el tiempo se agotaba. Necesitaba el documento antes de que la atracción la hiciera dudar. Sacó de su pequeño bolso una herramienta delgada, una ganzúa. No dormiría. Su misión estaba por encima de cualquier deseo, pero al mirar a Jake una vez más, la imagen de él, roto y vulnerable, se superpuso a la imagen del hombre al que debía despojar. La pregunta: ¿podría ella cumplir su plan después de haber sentido ese casi toque, esa faísca? La respuesta solo podía ser encontrada cruzando la línea. Tenía que entrar en su estudio. Tenía que descubrir el misterio de su pasado. El público está conteniendo la respiración, sabiendo que si ese hombre se entera de que ella entró a su espacio sagrado, el romance morirá antes de nacer. La tensión no solo es romántica, es la amenaza de la traición. El cuerpo de Isabela temblaba, no por el frío del desierto, sino por el miedo a ser descubierta y, peor aún, por la punzada de culpa. El deseo se había convertido en su mayor enemigo. La medianoche en el rancho El Ocaso era la hora perfecta para la verdad. Isabela se movía como una sombra, sus zapatillas de seda silenciando sus pasos sobre la madera antigua. Su corazón latía a un ritmo de traición que resonaba en sus oídos. Cada paso la acercaba no solo al estudio del vaquero solitario, sino también a la posible destrucción del plan que la había sostenido durante años. La tensión emocional era un nudo en su estómago. Llegó a la puerta del estudio,
la única habitación que Jake mantenía siempre cerrada con llave. El rancho dormía, o eso parecía. Con manos temblorosas pero expertas, Isabela sacó la ganzúa, un recuerdo de su entrenamiento en la búsqueda de documentos olvidados. El clic de la cerradura fue un sonido ensordecedor en el silencio del desierto. Abrió la puerta justo lo suficiente para deslizarse dentro, cerrándola suavemente tras de sí. El estudio era un santuario de la memoria de Jake. Estaba lleno de libros viejos, mapas y, notablemente, fotos de Sara, la esposa fallecida. Pero la atención de Isabela se centró inmediatamente en un cofre de hierro, antiguo y robusto, escondido debajo de una pila de mantas viejas en una esquina oscura. Esto era lo que había venido a buscar. Mientras se arrodillaba para examinarlo, la mente de Isabela se inundó con el recuerdo que alimentaba su sed de venganza. Hace 30 años, el abuelo de Jake, Elías, había firmado un acuerdo con el abuelo de Isabela, Manuel. Se trataba de una sociedad para explotar un yacimiento de agua subterránea que se extendía bajo el rancho El Ocaso. El acuerdo original estipulaba que las ganancias y la propiedad de la mitad de la tierra irían a la familia de Manuel. Sin embargo, cuando se descubrió petróleo cerca, Elías usó un vacío legal, o peor, un documento falso, para despojar a Manuel de su parte, dejando a la familia de Isabela en la ruina y la vergüenza. El padre de Isabela había muerto intentando recuperar esa dignidad. Ella creía que, dentro de ese cofre, estaba el documento original que probaba la traición de los antepasados de Jake y que le permitiría reclamar la propiedad de las tierras que legalmente le pertenecían. Isabela comenzó a trabajar en el cofre. El metal frío era un contraste con el sudor de su frente. Mientras trabajaba, su mirada cayó en una foto en el escritorio, Jake y Sara riendo, la imagen de un amor puro. Ella sintió una punzada de culpa. Este hombre solitario no era su abuelo, pero la voz de la venganza, susurrándole los nombres de sus padres, era más fuerte. El cofre cedió. Isabela abrió la tapa con el corazón acelerado. Dentro no había joyas ni dinero, solo papeles viejos, amarillentos por el tiempo. Y sí, allí estaba, un sobre sellado con el nombre de Manuel Díaz, su abuelo. Justo cuando estaba a punto de tomar el sobre, la luz exterior se cortó en un destello cegador. Una figura apareció en el umbral, iluminada por la luz de la luna. Era Jake. El conflicto directo se disparó. «¿Qué haces aquí?», preguntó el vaquero solitario. Su voz no era fuerte, sino una exhalación helada, llena de dolor y decepción. La tensión romántica se convirtió en pánico. Isabela se congeló, el sobre en una mano y su plan desmoronándose frente a sus ojos. La mentira había sido expuesta, no por una prueba, sino por la simple presencia de él. El público está en vilo. ¿Cómo se defenderá ella? ¿Cuál será el costo de esta traición? Continuar con la confrontación y la revelación parcial del secreto para alcanzar las 1000 palabras. El rostro de Jake se endureció, la máscara de dolor habitual reemplazada por una ira gélida. Dio un paso hacia ella y el impacto de su traición resonó en el aire. «Te hice una pregunta, Isabela. No te creo lo del coche. ¿Quién eres realmente?» Isabela se puso de pie tratando de mantener la compostura, su mano aún aferrada al sobre. «Yo te lo puedo explicar. No es lo que crees». «¿Y qué creo, Isabela? Que una mujer hermosa y sofisticada aparece en el desierto a medianoche, rompe el candado de mi estudio para admirar mis documentos antiguos». Jake avanzó hasta que estuvieron cara a cara. La cercanía que antes había sido una promesa de deseo, ahora era una amenaza de violencia emocional. «Estás aquí por algo más que un coche averiado. ¿Estás buscando algo de Sara? ¿Dinero?» Ella vio la oportunidad. Tenía que decir una parte de la verdad para mantener viva la otra. «Estoy buscando la verdad, Jake. La verdad sobre mi familia. La verdad sobre este rancho». Levantó el sobre. «Mi abuelo era Manuel Díaz. Este rancho le pertenecía. Tu abuelo se lo robó». La revelación fue un golpe directo para el vaquero solitario. Su rostro palideció. El secreto familiar que había intentado enterrar con su esposa regresaba. «Estás mintiendo», susurró él.
pero sus ojos ya no miraban con ira, sino con una terrible comprensión. Él no estaba sorprendido por la posibilidad de la traición de su abuelo. Estaba devastado por la traición de Isabella. El cofre abierto, el sobre de su abuelo en la mano de ella y el dolor de Jake al ver su soledad profanada. Todo esto era la confirmación de la venganza. Pero el conflicto mayor era el deseo. A pesar de la revelación, la tensión entre ellos no se disipó, se transformó. Se convirtió en una química tóxica, una mezcla de resentimiento y atracción. El misterio principal estaba sobre la mesa, y el vaquero solitario acababa de descubrir que la mujer que despertó su alma estaba allí para destruirlo por completo. La revelación de él había actuado como un veneno, paralizando a Jake. Se sentía expuesto, su soledad profanada no solo por la presencia de Isabella, sino por la verdad que ella traía. El vaquero solitario se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el escritorio, su mirada fija en el sobre amarillento en las manos de Isabella. «Venganza», susurró Jake. La palabra era un epitafio para su efímera esperanza. «Viniste hasta aquí, fingiste ser vulnerable. Solo para completar la venganza de tu familia». Isabella, por primera vez, sintió que el peso de su misión la aplastaba. La mirada de Jake ya no era de ira, sino de una profunda y dolorosa desolación. Era la misma mirada que había visto en el espejo durante años después de perder a sus padres. Ella bajó el sobre. El acto de reclamar sus tierras parecía de repente trivial frente a la agonía de ese hombre. «No es tan simple, Jake», dijo ella. Su voz se quebró. La máscara de acero se rompió. «Empecé esto porque creía en la justicia. Creía que eras el arrogante heredero de un ladrón». Ella dio un paso hacia él, dejando el sobre en el cofre abierto. Este fue el momento vulnerable. Ella eligió la conexión sobre la prueba. «Pero te conocí. Conocí al vaquero solitario, al hombre que se castiga con la pena». Y el guión se rompió. Jake la miró con escepticismo, pero algo en sus ojos le dijo que ella no estaba fingiendo el dolor. Su propia pena por la pérdida de Sarah y el recuerdo del incidente que lo convirtió en un solitario se superpusieron al dolor de ella. Él entendía el impulso de la venganza, porque él mismo vivía en una forma de castigo autoimpuesto. En ese instante de alta tensión emocional, el pasado de Jake irrumpió en el presente. Se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Jake palideció. «¿Quién es?», preguntó Isabella asustada. «No lo sé». «Nadie viene aquí a estas horas», respondió Jake. Su mano instintivamente se movió hacia una vieja escopeta de caza que guardaba bajo el escritorio. El vaquero solitario se movió con rapidez y decisión. Su instinto protector superó su resentimiento. Le hizo un gesto a Isabella para que se escondiera detrás de un biombo de cuero. «Quédate aquí. No hagas ruido. Esto no es parte de tu plan». La acción era un apoyo inesperado. A pesar de su traición, él la estaba defendiendo de un peligro desconocido. Jake se dirigió a la puerta principal. Isabella, escondida, podía escuchar la conversación tensa. Era el capataz del rancho vecino, Ricardo, un hombre conocido por su codicia y sus intentos de comprar las tierras de Jake. «Escuché ruidos. ¿Tienes visitas, solitario?». La voz de Ricardo era áspera. «Solo un animal, Ricardo. Ya se fue», respondió Jake con calma forzada. «Parecía una mujer elegante la que vi por la carretera esta tarde. Una mujer que no le gustaría ver a un vaquero solitario», insistió Ricardo con un tono amenazante. Jake se interpuso en la puerta, bloqueando la vista. «Mis asuntos son míos, Ricardo. Vete. No quiero problemas». La firmeza de Jake era inquebrantable. El capataz, gruñendo, se marchó. Cuando Jake regresó al estudio, estaba temblando. No por miedo, sino por la adrenalina. Vio a Isabella salir de detrás del biombo, su rostro blanco. El peligro externo había creado un vínculo instantáneo entre ellos. «¿Quién era ese?», preguntó ella. «Un buitre. Está esperando que me rinda, que el rancho se caiga para comprarlo a precio de ganga», explicó Jake. «Ahora ves, este rancho es más que papeles viejos. Es mi vida. Es lo único que me queda». Isabella se acercó a él. La tensión romántica regresó,
pero esta vez estaba entrelazada con una conexión genuina. Ella puso su mano suavemente en su brazo, una acción de consuelo. Yo sé lo que es perderlo todo. Créeme. Era una confesión suave. Por primera vez Isabella no estaba manipulando, estaba compartiendo su dolor. Lo siento por haber entrado en tu vida con una mentira, Jake. Sé lo que te costó, y lo siento por lo de tu esposa. Nadie debería pasar por esa soledad. El toque de ella en su brazo, la comprensión genuina en sus palabras, era el consuelo que el vaquero solitario no sabía que necesitaba. Él la miró a los ojos, y allí, en el medio del estudio, entre el cofre de la traición y la amenaza externa, se forjó el primer vínculo emocional inquebrantable. Él no la defendió del buitre por ser su amante, sino porque ella era, en ese momento, una criatura vulnerable en su territorio. Y ese fue el instante en que el corazón de Jake perdonó la traición de Isabella, eligiendo creer en el potencial de su conexión en lugar de sucumbir a la realidad de la venganza. Ella era su enemiga, pero él ya no podía verla como tal. Él la tomó de la mano, un apretón fuerte y largo. El deseo estaba contido, pero la necesidad de conexión era abrumadora. Después de la tensa madrugada, la mañana llegó cargada de una humedad extraña y un aire que olía a tierra mojada. Jake, el vaquero solitario, había decidido que la mejor manera de manejar la incomodidad y la revelación de la noche anterior era a través del trabajo físico. Le había pedido a Isabella que lo ayudara a reparar una sección de la cerca del granero, un acto que la forzaba a la proximidad. El trabajo manual servía como distracción, pero la tensión que crecía entre ellos era más real que cualquier trueno. El granero era un ambiente cerrado y cargado, perfecto para el clima emocional que se desarrollaba. Jake le enseñaba a Isabella cómo tensar el alambre. Sus manos grandes y ásperas se acercaban a las de ella, más suaves y elegantes, mientras sostenían la herramienta. Cada instrucción era una excusa para un casi toque, y la cercanía era una tortura deliciosa. «Tienes que jalarlo fuerte», dijo Jake, su voz baja y concentrada. Se colocó detrás de ella para guiar sus manos. En ese momento, sus cuerpos estaban muy cerca. Isabella podía sentir el calor de su pecho en su espalda, el olor a sudor limpio y cuero viejo que era exclusivamente suyo. La respiración de ella se aceleró ligeramente, un jadeo contenido que solo el silencio del granero podía amplificar. El corazón le latía con una violencia que no había sentido ni cuando abrió el cofre. «¿Así está bien?», preguntó Isabella. Su propia voz era un susurro ronco. La pregunta no era sobre la cerca, era sobre la línea que estaban a punto de cruzar. Jake no respondió de inmediato. Su barbilla estaba cerca de su hombro, su mirada fija en el trabajo, pero su mente estaba invadida por la proximidad de ella. Él notó la curva de su cuello, la piel tersa. El deseo antes reprimido ahora ardía con la intensidad de la tormenta que se avecinaba. No era solo la belleza de Isabella, sino la vulnerabilidad que había mostrado, el dolor que habían compartido en el estudio. La necesidad de consuelo se transformaba en pura atracción. Lentamente, Jake retiró sus manos, pero no se alejó. Se quedaron en esa proximidad insoportable. Él se inclinó no para tocarla, sino para acercar su boca a su oído. «Está bien. Ahora solo falta asegurar el nudo», susurró. Su aliento cálido rozó su piel, enviándole una descarga eléctrica por toda la columna. Isabella cerró los ojos por un segundo, traicionada por su propio cuerpo. La venganza estaba olvidada. Solo existía ese momento, ese ambiente cerrado y la tensión acumulada. De repente, un fuerte trueno sacudió el granero. El viento azotó las puertas de madera. La luz se redujo casi a la oscuridad, creando un ambiente íntimo y peligroso. Isabella, instintivamente, se giró hacia Jake. Sus rostros estaban a centímetros. «La tormenta», dijo ella. «Una excusa para el miedo, una excusa para la proximidad». «Sí, una fuerte», respondió el vaquero solitario, pero sus ojos no estaban mirando el cielo, estaban fijos en sus labios. El diálogo era sobre el clima, pero la subtextura
era sobre la inminente explosión de sus emociones. Él extendió lentamente su mano, su palma áspera y fuerte, no para tocarla íntimamente, sino para apartar un mechón de cabello mojado por el sudor de su frente. El toque fue suave, una caricia de un hombre que se muere de sed. Isabella no se movió. Su respiración se hizo más rápida, sus ojos se abrieron, llenos de una mezcla de miedo y anhelo. Sabía que un beso ahora no sería solo un beso, sería una capitulación total de su plan de venganza. Era el toque que prometía un escape de su soledad, pero también el sello de su condena. Jake se inclinó aún más, su nariz rozando la de ella. Él estaba a punto de romper su juramento de soledad. Ella estaba a punto de romper su juramento de venganza. Sus cuerpos estaban cerca, sus almas más cerca aún, en ese ambiente de tormenta y peligro. El público está conteniendo la respiración, esperando el beso que no pueden permitirse, pero que ambos necesitan desesperadamente. El vaquero solitario no era el héroe que ella buscaba, pero se había convertido en el único hombre que podía ver más allá de su armadura. Ella era su enemiga, pero en ese momento era su única luz. El casi beso era a escena mais intensa da história. Jake e Isabella estavam no limiar do abismo. Seus lábios estavam quase se tocando, e o ar entre eles crepitava com a eletricidade de um desejo proibido. A respiração acelerada de Isabella se misturava ao alento de Jake. Ele estava prestes a ceder, a deixar que o amor varresse a dor de sua solidão. Mas, naquele exato instante, o destino interveio com a crueldade do passado. Um grito agudo cortou o som da chuva e do vento. Não era um trovão, mas a voz estridente e familiar de uma mulher. "Jake, estás aqui!" A porta do granero se abriu com um estrondo, revelando a silhueta de uma mulher. Era Elisa, trintas, vestida de forma elegante, mas desgrenhada pela tempestade, a irmã de Sarah, a esposa falecida de Jake. Ela estava encharcada, mas seus olhos estavam fixos e cheios de fúria controlada. Ela havia chegado no pior momento possível. Jake se afastou de Isabella como se tivesse levado um choque, o desejo sendo imediatamente substituído pelo pânico e a culpa. "Elisa, que haces aqui? Creí que estabas em la ciudad", exclamou o vaqueiro solitário, sua voz carregada de nervosismo. Elisa não respondeu a Jake. Seus olhos vasculharam o granero e se fixaram em Isabella, que estava parada, pálida, com a ferramenta de cerca na mão, a prova de que estava em uma atividade íntima com Jake. O julgamento e o ciúme nos olhos de Elisa eram palpáveis. Lo que nadie imaginaba es que tan pronto ibas a traer a alguien más a la casa de mi hermana. ¿Y quién es ella? A voz de Elisa era um chicote. Ela deu um passo à frente, ignorando a tempestade. Isabella tentou se recompor. Ela era a mestre do segredo, mas o retorno de uma figura do passado de Jake a desequilibrou. "Mi nombre es Isabella. Mi auto se averió e..." Elisa bufou, cortando-a. "No mientas. Sé quem eres. O melhor dicho, sé de onde vienes." A virada dramática atingiu seu ponto mais alto. Elisa abriu a mão e deixou cair no chão encharcado o pedaço de um mapa antigo, rasgado, que Isabella havia esquecido no estudo na noite anterior. O mistério de Isabella estava exposto não apenas para Jake, mas para uma nova adversária. "Mi padre, el tío de Jake, me enseñó todo sobre estos documentos. Reconozco esto. Eres una Díaz, ¿verdad? Vienes por la tierra", acusou Elisa, com os olhos injetados de lágrimas. A mentira de Isabella não era mais sobre o carro, era sobre a intenção de seu coração. "Díaz? Eres una Díaz?" perguntou o vaquero solitário, o nome ressoando como a confirmação de sua ruína. Ele a olhou, e o olhar dela era a traição mais profunda. Ele não estava chateado por perder a terra, mas por perder a esperança que ela havia reacendido. "Sí, soy una Díaz. Y tu familia es dueña de lo que nos robaron", respondeu Isabella, sentindo que não tinha mais nada a perder, optando por uma verdade agresiva. "Mientes. Mi hermana Sara siempre dijo que estos papeles eran falsos, que la historia de la familia Díaz era una mentira de codicia",
gritou Elisa. A situação se tornou um conflito forte entre as três pessoas. Jake, no meio, dividia-se entre o ressentimento por Isabela e a necessidade de acalmar Elisa, que estava prestes a ter um colapso. O passado de Jake, que ele pensava ter enterrado, retornou na forma de Elisa e na vingança de Isabela. O drama emocional se intensificou. Isabela, ao ver a dor de Jake e o desespero de Elisa, percebeu o quão profundamente seu plano estava afetando pessoas que ela não considerava culpadas. «Basta, las duas!» gritou Jake, impondo sua presença. «Elisa, vete! Isabela, sal de mi rancho! A hora!» O casal se afasta. A ordem de Jake foi clara. O romance proibido havia terminado antes de começar. Isabela, ao sentir a traição em seu próprio coração, percebeu que havia se apaixonado pelo homem que veio para destruir. Ela saiu do graneiro, deixando o vaqueiro solitário sozinho com seu passado e sua irmã da falecida esposa. A chuva batia implacavelmente, lavando a promessa de amor e deixando apenas o amargo sabor da mentira. O público fica desesperado para saber se essa separação será permanente. Isabela caminaba por la carretera, la tierra húmeda y el barro pegándose a sus elegantes zapatos negros. No había coche, no había destino. Solo la necesidad desesperada de alejarse de la mirada de traición de Jake. Llevaba el alma en carne viva. Su victoria, la confirmación de la documentación de las tierras en el cofre, sabía a ceniza. Había venido por la venganza y se iba con el corazón roto. Ella se culpaba. Se culpaba por haber permitido que el deseo por el vaquero solitario comprometiera su misión. Se culpaba por haber dudado. Pero la mayor pena era la imagen de Jake en el granero. No la ira del hombre engañado, sino el dolor de un hombre que, por un breve momento, había bajado la guardia y había permitido que alguien entrara en su soledad, solo para ser apuñalado por la espalda. El público piensa, acabó. Ella lo perdió por su propia culpa y él regresó a su aislamiento. Mientras tanto, en el rancho El Ocaso, la escena era un desastre emocional. Jake estaba en el estudio, la habitación que había sido testigo de su breve conexión y de la traición de Isabela. El cofre de hierro todavía estaba abierto, revelando los documentos amarillentos que probaban que sus antepasados habían estafado a la familia Díaz. Jake no tocó los papeles. Su dolor no era por la tierra, era por la mentira. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el frío hierro del cofre. La soledad regresó, más intensa que antes, porque por un instante se había ido. Se había permitido sentir la atracción, la vulnerabilidad y la esperanza con Isabela. Y ahora todo era una farsa diseñada para robarle. Tomó una fotografía de Sara, su esposa, del escritorio. «Lo siento, Sara. Lo siento por no ser más fuerte. Lo siento por haber traído la mentira de vuelta a esta casa», susurró el vaquero solitario. Su voz estaba llena de culpa. Se sentía un tonto. Había roto su promesa de aislamiento y había sido castigado por ello. Las lágrimas de Jake no eran de ira, sino de profunda y resignada pérdida. Perdió el amor 2 veces, primero a Sara y ahora la posibilidad de sanar con Isabela. Elisa había regresado a la ciudad, pero no sin antes clavarle la última estaca. Le había dicho que se ocupara de los documentos antes de que Isabela regresara con un abogado y lo despojara de todo. Pero Jake no le importaban los bienes. Él solo quería que el dolor se detuviera. Se culpaba por la traición de su abuelo y por su propia debilidad emocional. En el rancho, la atmósfera era de luto. Era el momento más triste de la historia. Horas después, cuando la noche cayó de nuevo, Jake salió del estudio. Caminó por el rancho hasta el granero. Se detuvo en el lugar donde casi besa a Isabela. Vio el alambre tenso que habían arreglado juntos, la prueba física de su conexión. Y allí en el suelo, húmedo y embarrado, encontró un pequeño objeto que Isabela había perdido en su huida. El collar de jade antiguo, la misma pieza que ella había tocado con tanta reverencia al tomar el jade frío. Jake sintió la conexión una vez más. El collar no era solo una joya, era un símbolo de la historia de su familia y posiblemente
un recuerdo de sus padres. Este objeto, ahora en manos del vaquero solitario, era la única prueba de que Isabela no era una máquina de venganza. Ella había dejado atrás una parte de sí misma. Jake se aferró al jade. Se dio cuenta de que, si bien ella había venido con una mentira, la vulnerabilidad que vio en sus ojos, el miedo cuando Ricardo llegó, el deseo que compartieron, eso había sido real. La caída de Jake no era solo la pérdida de Isabela, era la caída en la desesperanza absoluta. Él pensó, acabó, pero el dolor de su recuerdo es peor que la soledad que me protegía. Él se perdió. Él se culpó. El público está llorando por el vaquero solitario. 2 días se sintieron como 2 años para Isabela. La caminata por el desierto la había llevado a una pequeña cafetería a 100 kilómetros del rancho, un lugar anónimo donde podía intentar reconstruir su plan de vida. La venganza ya no era la prioridad. El dolor por haber lastimado al vaquero solitario la consumía. Ella había intentado llamar a abogados, pero sus manos temblaban demasiado para marcar los números. Sabía que no podía seguir adelante con el despojo. De repente, un ruido familiar rompió la monotonía del café. La vieja camioneta de Jake se detuvo con un chirrido de neumáticos afuera. El vaquero solitario entró. Estaba más barbudo y su rostro reflejaba la falta de sueño. Pero en sus ojos ya no había solo dolor. Había una determinación silenciosa. Jake la vio inmediatamente. Caminó directamente hacia su mesa. Este no era un encuentro casual. Era una decisión. Él sostenía el pequeño collar de jade en su mano, la prueba de que Isabela no había huido sin dejar una parte de su verdad. Se sentó frente a ella, sin pedir permiso. La tensión era inmensa, una mezcla de resentimiento y el deseo que nunca se había extinguido, solo se había escondido bajo la superficie. El aire de la cafetería se volvió tan denso como el del granero. «Sé que no es tu auto descompuesto lo que te trajo aquí, Isabela», comenzó Jake. Su voz era suave pero firme. «Sé quién eres y sé por qué viniste. Vi los documentos de mi abuelo. Me vendiste una mentira y me dolió más que cualquier cosa que haya sentido desde que perdí a Sara». Isabela bajó la cabeza, incapaz de mirarlo. «No tengo excusas, Jake. Lo siento. No por la razón de mi llegada, sino por la persona en la que te convertiste para mí. Vi tu dolor, tu honestidad. Vi al hombre solitario que merecía una vida mejor». Jake tomó su mano sobre la mesa, un toque lento y deliberado. No era una posesión, era una súplica. «El collar lo dejaste. ¿Esto es todo lo que te queda de tu familia? ¿Por qué no lo tomaste contigo?» Ella levantó los ojos, ahora llenos de lágrimas que no había permitido derramar en el granero. «Porque lo perdí en tu estudio. Estaba tan asustada y avergonzada. Jake, no puedo continuar. No puedo quitarte lo que queda. El dolor me está matando. Yo vine a destruir al ladrón, pero me enamoré del vaquero solitario. Esa fue la verdad, la redención. La verdad revelada, más allá de la venganza». Jake apretó su mano, su corazón latiendo con una esperanza renovada. Él le entregó el collar. «Yo te creo, Isabela, y si eso es verdad, entonces yo también tengo una confesión. La noche en el granero fue la primera vez en 3 años que me sentí vivo. La soledad se fue, y no quiero que regrese». El momento de la reconciliación lenta había llegado. Jake se inclinó sobre la mesa. Su proximidad regresó, más intensa que la primera vez, porque ahora estaba basada en la honestidad del dolor compartido. «Mi abuelo hizo cosas terribles, Isabela. Lo sé, te prometo, delante de tu verdad y de mi soledad, que encontraremos una manera de hacer justicia. Juntos», dijo Jake. La promesa era un nuevo comienzo. Ella no respondió con palabras, sino con un gesto. Su mano libre se movió, tocando el rostro de Jake, acariciando la barba incipiente. Los ojos de él se cerraron ante el toque, sintiendo la caricia como un bálsamo. El deseo emocional regresó, más fuerte que antes, alimentado por el perdón y la certeza de que su conexión era real. Este era el segundo deseo, puro y merecido.
Jake se levantó atrayéndola hacia él, la abrazó, un abrazo fuerte y largo, un abrazo que cerró la herida de 3 años de soledad. El toque no era sobre el sexo, era sobre la curación, la necesidad desesperada de 2 almas rotas de aferrarse a la otra. El público está aliviado y eufórico. «Ven conmigo, volvamos al rancho y enfrentemos esto juntos», susurró Jake en su oído. Isabela asintió, las lágrimas de alivio y amor corriendo por su rostro. La venganza había muerto, el amor había ganado. El vaquero solitario había encontrado su compañera y la mujer de la venganza había encontrado su redención. Jake e Isabela regresaron al rancho, la atmósfera completamente diferente a la de su llegada. El miedo y la traición habían sido reemplazados por una esperanza tierna y frágil. Ahora, el rancho ya no era un lugar de soledad para el vaquero solitario, sino un hogar que compartía con la mujer que había venido a destruirlo, solo para terminar salvándolo. En la cocina, la misma donde se conocieron por primera vez, estaban planeando el futuro. Habían acordado contactar a un abogado para transferir la parte justa de la tierra a Isabela, un acto de redención para el linaje de Jake. La justicia no vendría de la venganza, sino del amor. Lo que perdiste fue por codicia, Isabela, pero lo que ganaste fue la verdad. Y yo te doy mi palabra, mi solitaria, dijo Jake, su mano cubriendo la de ella sobre la mesa de madera. La decisión de recomenzar era palpable. Ella se rió, una risa clara y melodiosa que resonó en el rancho por primera vez desde la muerte de Sara. Y tú, Jake, ganaste compañía. Ya no eres el vaquero solitario. En ese momento, se levantaron. El aire se cargó con el deseo que había sido reprimido y purificado por el perdón. Jake la miró, sus ojos llenos de la promesa de un futuro que no creía posible. Lentamente, se acercó a ella. «Ya no hay secretos, ya no hay mentiras», susurró Jake, sus ojos fijos en los de ella. Isabela asintió, su corazón lleno. Solo la verdad y el deseo. El momento de la verdad final había llegado. Jake la tomó suavemente por la cintura, atrayéndola hacia él. La cercanía era abrumadora. Finalmente sus labios se encontraron. El beijo no fue rápido ni desesperado. Fue un beijo largo, tierno y profundo. El beijo que selló el perdón, la promesa de amor y el final de la soledad. Fue el clímax emocional de la historia. El amor había triunfado sobre la venganza. Jake e Isabela estaban juntos, listos para enfrentar el pasado y construir un futuro justo. El vaquero solitario había encontrado su redención en los ojos de la mujer que vino a destruirlo, y ella había encontrado su hogar en su corazón herido. La historia de lo que la bella desconocida escondía del vaquero solitario terminaba con un fuerte abrazo, una promesa de lealtad y la certeza de que juntos eran invencibles. Mientras Jake e Isabela compartían el beso, sintiendo que el peligro había pasado, en las afueras del rancho, el capataz codicioso, Ricardo, estaba observando a través de unos binoculares. No estaba solo. A su lado estaba Elisa, la hermana de Sara. Sus rostros no mostraban celos, sino una fría y calculada determinación. Elisa sonrió malévolamente. Ella no vino solo por la tierra, Ricardo. Vino por el otro secreto, el que ni siquiera Jake conoce. Ricardo asintió mirando hacia la casa donde la pareja se abrazaba. Y entonces, Elisa miró directamente a la cámara y susurró una frase de impacto. Pero lo que ellos no sabían es que la verdadera venganza apenas comenzaba.